se impondrá la pena de prisión de tal a quien se lucre explotando la prostitución de otra persona, aún con el consentimiento de la misma. En todo caso, y aquí está la trampa, quedaros con esto, en todo caso se entenderá que hay explotación cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias: que la víctima se encuentre en una situación de vulnerabilidad personal o económica, o que se le impongan para su ejercicio condiciones gravosas, desproporcionadas o abusivas. Este es el tipo delictivo de prostitución coactiva o proxenetismo. Vamos, la explotación sexual. Pero vemos que para que se considere que existe explotación es necesario que se den una de estas dos condiciones, ¿no? Y ¿qué es lo que pasa con esto? Que al final el proxenetismo está casi de facto despenalizado por lo difícil que resulta la persecución del delito, ¿no? ¿Por qué? Porque, como asegura la fiscal Beatriz Sánchez, se debe de probar la situación de vulnerabilidad de la víctima. Es decir, hay que demostrar que no ha tenido otra alternativa posible y real que someterse al abuso. Estamos hablando de mujeres y niñas que tienen mucho miedo, que se encuentran en una situación de extrema vulnerabilidad y no se puede hacer depender de su declaración. Estamos haciendo depender la efectiva condena del proxeneta de la declaración de la víctima. Es una aberración. Entonces, la mala tipificación del delito, la jurisprudencia y la abundante existencia de prostíbulos repartidos por nuestra geografía ponen de manifiesto que se trata de un hecho delictivo no perseguido. Así lo reconoce la propia Fiscalía General del Estado en sus instrucciones. El vigente código no prevé la responsabilidad penal del dueño del local en el que se ejerce la prostitución. Otra de las grandes trampas que hay y algo que se debe atajar, ¿no? Porque estamos hablando de que está despenalizada la actividad del dueño del local en el que se ejerce la prostitución y que participa de sus beneficios. Por ahí se nos habla muchísimo de prostitución, ¿no? Esta habilitación de espacio para el ejercicio de la prostitución es una modalidad de proxenetismo que se conoce como tercería locativa y fue despenalizada en el Código Penal de 1995, con lo cual desde 1995 resulta mucho más complicado luchar contra el proxenetismo, ¿no? ¿Cuál es el resultado? Que existen más de 1.500 prostíbulos en nuestro país, donde se está explotando económica y sexualmente a miles de mujeres con total impunidad, y a estos proxenetas se les está tratando como meros arrendadores de habitaciones. Entonces, tenemos varios instrumentos jurídicos internacionales y europeos que han instituido como figura penal la tercería locativa, ¿no? Y un ejemplo es el Convenio para la Represión de la Trata y la Explotación de Prostitución Ajena de 1949. Y, como veis, define la tercería locativa como el que mantuviera una casa de prostitución, la administrara. Bueno, casa de prostitución está en términos un poco antiguos porque es de 1949, ¿no? Pero el caso es que hay una definición legal ya a la que acogerse de la tercería locativa. Mantuviera una casa de prostitución, la administrara o a sabiendas la sostuviera, participara de su financiamiento o adquiriera o tomara a sabiendas un arriendo, un edificio u otro local o cualquiera parte de los mismos para explotar la prostitución ajena. Bueno, pues sería tan simple como meter esto en el Código Penal para que al día siguiente se pudieran cerrar los 1.500 prostíbulos. Entonces, si no se mete, es que no hay ninguna voluntad política. Fuera del Código Penal hay diversas ordenanzas municipales que regulan en uno u otro sentido, ¿no? Algunas, como las de Bilbao, tratando a la prostitución como una actividad económica más a través de la figura de alterne. Ordenanzas que un ejercicio de cinismo brutal le llaman a la prostitución industria de ocio. Y otras con corte abolicionista, como es la ordenanza de 2006 de Sevilla, reformada en 2017. La conceptualización de las ordenanzas es el problema, ¿no? O sea, porque parten de una conceptualización totalmente errónea, porque hablan de problemas de seguridad, o sea, como si la prostitución fuera un problema de seguridad ciudadana, de civismo y de orden público. Y estamos hablando que la prostitución es una vulneración de derechos humanos y que el bien jurídico protegido es la integridad física y psicológica de las mujeres y niñas. Entonces, bueno, las ordenanzas no están conceptualizadas debidamente y no dan solución al problema, ¿no?
Más allá de las ordenanzas y el Código Penal, también tenemos el marco administrativo estatal, la Ley Orgánica 4 de 2015, de Seguridad Ciudadana, ¿no? Conocida como la Ley Mordaza. Bueno, pues ahí, en el artículo 36, tenemos sanciones al putero en la prostitución a la calle, pero el problema es que ese mismo artículo también instituye multas a la mujer prostituida, ¿no? O sea, lo cual es una doble carga para la víctima. Entonces también se la deja desamparada, se la revictimiza y tampoco es válido este marco administrativo estatal. Luego tenemos la ley de extranjería, y la ley de extranjería o hay que derogarla o hay que modificarla, porque deja en situación de indefensión a personas migrantes, en especial a mujeres prostituidas. Esto, junto con las políticas migratorias actuales, facilita la trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Pero no caigamos en el argumento regulacionista de que esta ley, la ley de extranjería, produce la trata, porque lo que pretende es exonerar a los culpables. O sea, se le echa la culpa a las leyes y aquí el proxeneta y el putero de rositas como siempre. Entonces, por supuesto, la ley de extranjería hay que modificarla, hay que derogarla, hay que hacerla nueva, lo que sea, se vería cuál es la solución correcta, pero hay que señalar que la trata no la produce las legislaciones, aunque la puedan facilitar. La trata la produce los esclavistas, los puteros y los proxenetas. De hecho, una de las cosas que habría que modificar ya de la ley de extranjería es el artículo 59, en el cual se da 90 días a la víctima para ver si colabora con las autoridades y con el proceso penal. Se le da esa estancia temporal. Y si no, puede ser expulsada. O sea, es una aberración. Como una mujer que ha sido prostituida, o sea, hablamos de una violencia brutal, sistémica, diaria, a la que es sometida, en 90 días de repente va a ver el cielo abierto y se va a poner a colaborar con las autoridades en un proceso penal. Si ya es complicado un proceso penal para cualquier persona, o sea, para cualquier víctima, imaginaros una víctima de explotación sexual, que además muchísimas sabemos que son migrantes, que están aquí solas. O sea, es una aberración. O sea, lo que se necesita es garantizarles un acompañamiento continuado, darles permiso de residencia para que puedan afrontar esos procesos judiciales, si es que los pueden afrontar, que tampoco es su deber. Bastante tendrán con poder volver a la vida. Entonces, por eso lo que decía al principio, que es muy importante que se deje de hacer depender el juicio de la declaración de la víctima. Bien. Como dice la propia Fiscalía General del Estado, el delito de trata de seres humanos con fines de explotación sexual, por su propia configuración, es preparativo del delito de prostitución coactiva o de proxenetismo, ¿no? No olvidemos que la trata existe para nutrir de mujeres y niñas a la prostitución, que es el método de incorporación masivo y sistemático a la prostitución, su puerta de entrada. Vemos pues que el entramado jurídico es muy disperso, no hay ordenación sistemática ni tratamiento desde un enfoque correcto. Esto es, que proteja y resarza a la víctima y que castigue debidamente al victimario. La respuesta penal es del todo ineficaz. Hay ambigüedades y contradicciones entre las ordenanzas de las que hablamos antes. Esto lo provoca una ausencia de una ley estatal, ¿no?, que regule debidamente la prostitución. Y por regular me refiero claramente a legislar con enfoque abolicionista. En el Código Penal solo se tipifica como delito de la prostitución coactiva y el proxenetismo. Por tanto, jurídicamente debemos exigir, en primer lugar, una definición más amplia de proxeneta, ¿no? O sea, como todo aquel que promueva, facilite, induzca, explota, favorezca o mantenga la prostitución ajena, medio no consentimiento, porque ya sabemos el consentimiento de las mujeres prostituidas, que tiene de todo menos libre elección. Entonces, sobre todo, es muy importante sacar los condicionamientos y los requisitos que hacía referencia al principio cuando hablaba del artículo 187, para que no se tenga que probar la vulnerabilidad. También tenemos que exigir que sean incorporadas todas las modalidades de proxenetismo, ¿no?, de las que hablábamos al principio, tercería educativa, además del proxenetismo coercitivo, el no coercitivo. Y también sanción al putero y figura penal del prostituidor. O sea, porque puede haber tanto sanciones administrativas como penales. Por ejemplo,
legislaciones abolicionistas suelen hacer sanciones administrativas multa y que incluso puede llegar a pena de cárcel o sanción penal en el caso de reincidencia o en el caso de que las víctimas sean menores o mujeres embarazadas o con algún tipo de discapacidad, ¿no? O sea, como el reproche debe ser mayor y por tanto puede pasar de un reproche administrativo a uno penal. Y por último, el cumplimiento de convenios internacionales, porque si se hubiese cumplido el convenio que hacía referencia de la ONU, pues ya tendríamos la tercería locativa en el Código Penal y podríamos estar cerrando los prostíbulos. Y por último, debemos exigir, por supuesto, una ley estatal abolicionista, una ley que no diferencie trata de prostitución por ser realidades indisociables, una ley específica contra el sistema prostitucional. Es importante que la ley no hable solo de ley contra la trata, ¿no? Ley contra la prostitución, contra el sistema prostitucional, contra la trata. Y que descriminalice totalmente a las mujeres prostituidas y que sancione debidamente al putero y proxenetas, como los esclavistas que son, ¿no? Y necesitamos también políticas públicas que aseguren una asistencia integral de la víctima con medidas, como hablábamos antes, como permisos de residencia, tratamiento psicológico, solución habitacional y trabajo. Bien, y ahora ya paso a la segunda parte de la charla, ya dejando de lado un tema jurídico, para hablar de las estrategias de legitimación de la prostitución, ¿no? O sea, lo que decía al principio de que algunas autoras le llaman la cultura de la prostitución, como cuando hablamos de cultura de la violación, desde luego tenemos también una cultura de la prostitución. Y al final, ¿qué pasa? Que cualquier fenómeno o práctica social con pretensión de permanecer en el tiempo necesita de constantes procesos de legitimación, de justificación de su existencia. Cuando hablamos de prostitución, estos procesos se convierten directamente en excusas para seguir sin alcanzar la liberación de las mujeres. La prostitución ha sido legitimada y normalizada a lo largo de la historia con los más variopintos argumentos, ¿no? Hace 100 años los investigadores consideraban necesaria la prostitución para preservar el orden social y la institución del matrimonio. Otra clásica idea es que la prostitución es un hecho natural, el trabajo más antiguo del mundo, y que además evita las violaciones de otras mujeres, como si los hombres tuviesen pulsiones sexuales incontrolables que las mujeres debemos aplacar. Tratar la prostitución, además, como un hecho natural, la coloca en un orden prepolítico que impide un análisis crítico, y si algo es el feminismo es teoría crítica que explique y pretende erradicar los instrumentos de sometimiento. En la actualidad, los investigadores queer y otros iluminados al uso dicen que es una práctica subversiva, que cuestiona los roles de género. De hecho, la llegan a meter en la categoría de disidencia sexual, como si de una orientación sexual se tratara. En realidad sabemos que la prostitución, lejos de cuestionar los roles, los perpetúa. O sea, perpetúa de hecho la jerarquía sexual, porque además en la prostitución se segrega un conjunto de mujeres para servicio sexual de los varones. Ahora nos vistan de transgresión y modernidad los argumentos, ¿no? La prostitución ha pasado de ser, como dice Kaisa Elisema, ha pasado de ser, como decía, la profesión más antigua del mundo a la más moderna. En todo caso, será la explotación más antigua del mundo, ¿no? Como antaño, lo que se está haciendo es tratar de justificar la esclavitud de las mujeres y niñas en prostitución. Así ha sido y sigue siendo con cada una de las prácticas patriarcales u opresivas, ¿no? No solo con la prostitución. Solo hace falta repasar la historia de la humanidad y todas las series de inventos y variopintas legitimaciones que hay para seguir manteniendo la desigualdad estructural. Un argumento estrella de la cultura de la prostitución es hablar de trabajo sexual. Por obra y gracia del lenguaje convierten la violencia en un trabajo empoderante. El argumento del trabajo sexual es directamente ofensivo cuando se intenta hacer pasar por transgresor y feminista, calificándonos además a quienes abogamos por la abolición de esta violencia como reprimidas o mojigatas, os sonarán todas, ¿no? Son trampas discursivas, se limitan a descalificar a las feministas, a hacer ejercicios de asociación constante. Pero esta narrativa no hace ningún tipo de análisis, no hace análisis de los condicionamientos de entrada a la prostitución, no explica, por ejemplo, que
muchísimas mujeres entran en prostitución después de haber sido víctimas de abusos sexuales durante la infancia, olvidan intencionadamente que más del 85% de las mujeres y niñas son incorporadas mediante la trata, ¿no? Con el término de trabajadora sexual dejamos de hablar de víctimas, asocian el término víctima a debilidad, cuando ser víctima simplemente significa recibir un trato injusto y degradante, estar en una situación de vulneración de derechos. Tenemos que hablar de víctimas, mientras las mujeres están en prostitución porque están sufriendo violencia y porque si no hay víctimas no hay perpetradores. Y de nuevo quedan impunes y de nuevo no se señala al proxeneta y al putero. Un clarísimo ejemplo de esto es ver la utilización absolutamente repugnante y cínica que se hace del término trabajador sexual, por ejemplo, en Australia, donde la prostitución está legalizada en muchos estados. Se ha usado en informes gubernamentales el término trabajador infantil del sexo. O lo vimos aquí, en las polémicas jornadas de la Universidad de A Coruña, en cuyo cartel aparecía la frase trabajadora sexual migrante, cuando sabemos que las mujeres que vienen de otros países a ser prostituidas en España son víctimas de trata. Entonces, dicen que las mujeres en prostitución ofrecen servicios sexuales, ¿no? Hablan del sexo como mercancía, afirmación deshumanizante donde las haya. ¿Cómo se puede vender sexo o, por ejemplo, la capacidad de gestar, como dicen los provenientes de alquiler, sin incidencias físicas y psicológicas sobre nuestros cuerpos? Esto lo explica muy bien la superviviente Sonia Sánchez cuando dice: las putas no vendemos nada, porque nada nos pertenece. Las putas no somos bancos ni tiendas, no tenemos clientes, tenemos prostituidores. Y si esto no fuera así, no tendríamos las investigaciones que tenemos en los testimonios de las supervivientes hablando de mecanismos de defensa y disociación mientras son prostituidas para poder soportarlo. Y esto es así porque la mercancía de la industria de la explotación sexual no es el sexo, sino las propias mujeres, sus cuerpos y sus vidas. Los y las regulacionistas, mientras se entretienen con sus asociaciones de feministas puritanas, fascistas y todas estas cosas que nos llaman, no hacen ya no un análisis riguroso o serio, simplemente no hacen análisis de nada sobre por qué, para qué y para quién existe la prostitución. Así construyen, a través de todos estos argumentos van construyendo una narrativa sobre las mujeres, ponen el foco en ellas, en trabajadoras sexuales, libres, empoderadas, bla, bla, y se saca el foco de donde tiene que estar, es decir, del proxeneta y del putero. Y esto nos lleva a otro de los argumentos estrella, ¿no? La libre elección. Difícilmente se puede hablar de libre elección en sistemas sociales asentados sobre diversas dominaciones. Los datos son los que son. La inmensa mayoría de mujeres en prostitución son incorporadas mediante la trata o llegan condicionadas por circunstancias personales asfixiantes. Es increíble cómo muchas y muchas ven lo injusto de realizar por necesidad determinados trabajos y se eligen además como anticapitalistas y luego se ponen la venda con la prostitución. Pero esto de la libre elección no tiene nada que ver con el acervo ni de la izquierda ni mucho menos de las feministas, porque nosotras analizamos las determinaciones y los condicionamientos sociales o de cualquier tipo que llevan a tomar las decisiones y sobre todo hablamos del sistema prostitucional. Porque es una frivolidad hablar de libre elección enmarcadas en este sistema, en un contexto de desigualdad estructural, de jerarquía sexual, en esencia, en un contexto de patriarcado. La libre elección al final sirve para culpar a la víctima de su propia opresión. Por último, quería hablar de lo que los regulacionistas llaman sindicatos de trabajadoras sexuales. Se utiliza el término sindicato para cambiar los términos del debate. Consiguen, hablando de sindicatos, que la prostitución sea vista como un trabajo en lugar de como la forma de violencia que es. Pretenden dotar de credibilidad y respetabilidad a los defensores de prostitución. Para que exista un sindicato tiene que existir una patronal y en prostitución esa patronal son los proxenetas. Esto se vio muy claro con el caso del sindicato español, el sindicato Otras de Concha Borrell, que pretendió sindicar el proxenetismo. Y ahí tenemos la sentencia de la Audiencia Nacional, por si la queréis buscar, la sentencia 124/2018, en la que dice: admite la afiliación de quienes ejercen la prostitución por cuenta de un tercero, lo que viene a implicar tanto la laboralidad de dicha actividad y el reconocimiento como parte empresarial en el contrato de trabajo de aquellas personas o entidades dedicadas al proxenetismo. Es decir, la Audiencia Nacional, que
no es la instancia más feminista del mundo, pues ha visto que este tipo de sindicatos al final pues son una trampa, que lo que tratan es de sindicar el proselitismo, ¿no? Podemos hablar, bueno, la propia Borrell, Concha Borrell, la que pretendió sindicar esta basura, pues en múltiples declaraciones y charlas habla de los proxenetas como empresarios, ¿no? Y este blanqueamiento de la explotación sexual se hace desde todos los supuestos sindicatos. Por ejemplo, Ana López, que es fundadora del Sindicato Internacional de Trabajadoras Sexuales, declaró en una entrevista: los chulos pueden ser necesarios para garantizar la protección. Estupendo. Podemos hablar también de AMAR, ¿no? el sindicato de trabajadoras sexuales argentino. En este sindicato directamente ya no hay que acudir a ninguna declaración, a ninguna entrevista. Allí ya hay personas investigadas por trata de seres humanos con fines de explotación sexual. Entonces, evidencia más clara de para qué sirven estos sindicatos no la puede haber. Podemos hablar también de Verdi, que es la única confederación sindical alemana donde se organizaron lo que ellos llamaron trabajadores sexuales, que reconoce que nunca han intervenido en conflictos laborales relativos a prostitución. Entonces, si ni siquiera donde la prostitución está regulada, ni siquiera donde la prostitución está regulada, este tipo de sindicatos funcionan como verdaderos sindicatos, no defienden los intereses de sus miembros, tratan a los explotadores sexuales de aliados y blanquean su violencia. No llevan a cabo ningún tipo de actividad sindical. Su actividad y cometido principal es convencer a la sociedad de que la prostitución es un trabajo y funcionan como un lobby para presionar a los gobiernos para que regulen la prostitución. Estas tácticas e ideas son algunas de las que conforman la cultura o la ideología de la prostitución, como decía al principio. Ideas que buscan legitimar, normalizar la prostitución. Y resulta obvio a quienes favorecen estas narrativas, que son a quienes los construyen, ¿no? Esto es, al patriarcado neoliberal, aquellos hombres que no quieren perder su libre mercado de mujeres. Así, quienes utilizan estas ideas en sus argumentaciones o bien están interesados o interesadas económicamente, o bien les excusa, como es el caso del putero, o simplemente han caído rendidos, como aquellos anticapitalistas posmodernos, a esta ideología prostitucional. Vamos a llamarlo como una suerte de nuevo obrero de derechos, ¿no? Y ante todo, la prostitución no ha sido, no es y no será jamás feminista ni defendida por el feminismo, ¿no? Como dice la teórica Rosa Cobo, el abolicionismo está en el corazón del feminismo. Ya en los cuadernos de quejas del siglo XVIII, en el seno de la primera ola feminista de la Ilustración, se hablaba de la prostitución como una forma de violencia brutal hacia las mujeres. Igualmente lo hicieron las feministas sufragistas, las feministas marxistas y las feministas radicales de los años 70. En nuestra genealogía feminista está la denuncia y la lucha por la erradicación de la prostitución. No podemos permitir que nos cambien los términos del debate feminista, porque con ello relativizan la fuerza de nuestras demandas, banalizan la agónica situación de millones de mujeres y niñas que son explotadas cada día y pretenden legitimar actividades delictivas y prácticas sociales de subordinación. No podemos tolerar que se siga retorciendo el lenguaje para beneplácito del status quo. La proclama "mi cuerpo, mi decisión" se utiliza para liberarnos de los roles opresivos y de la explotación sexual y reproductiva, no para mantenerla. Tenemos, pues, que luchar contra los discursos normalizadores y legitimadores de la prostitución, conceptualizar debidamente y llamar a las cosas por su nombre. Tenemos que conseguir que la sociedad entienda que la prostitución es esclavitud, subordinación sexual y una vulneración de los derechos humanos. Por tanto, si queremos caminar hacia una sociedad justa e igualitaria, un paso impostergable y absolutamente necesario es abolir la prostitución.